Bien, continuamos entonces ahora con el ejercicio de triángulos que hice. En el gráfico, calcule X. Si AB es igual a BQ y BQ es igual a QF y QF es igual a FC. Aquí nos dan entonces toda una relación de igualdades, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí entonces? Para empezar, en el gráfico tenemos que identificar cuáles son los segmentos iguales. Así que para hacerlo, yo les recomiendo que lo pintemos, ¿no? En este caso vamos a pintarlo entonces con un color verde, ¿no? Primero nos dice el segmento AB, ahí está, que es igual al segmento BQ, ahí está, y luego al segmento QF, ahí está, y luego al segmento FC, listo. Ahora, si nos damos cuenta, con las marcas que hemos hecho al pintarlo, podemos ya notar algo, ¿no? Las propiedades que pueden mantener estos triángulos. Y la primera propiedad que podemos notar entonces es la propiedad que está relacionada con el triángulo isósceles, ¿no? ¿Y qué nos dice la propiedad del triángulo isósceles? Que la propiedad del triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales, así como los que están marcados ahí, que son naranjas, y así como tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Entonces, nosotros tenemos aquí un triángulo isósceles, ¿no? Como esos dos lados miden lo mismo, entonces podemos decir que estos dos ángulos que estoy pintando de verde también miden lo mismo, ambos, ¿no? Ya está. Ahora, si en una parte entonces el valor de ese ángulo es X, aquí también es X. Ya está. Ya tenemos los valores. Ahora lo que nos conviene hacer es aplicar otra propiedad también muy conocida que se llama la propiedad del ángulo exterior, ¿no? ¿Qué nos dice la propiedad del ángulo exterior? Que es la que tenemos aquí debajo. La propiedad del ángulo exterior nos dice que la suma de dos ángulos internos nos va a dar el ángulo exterior que no los tocan, ¿no? Entonces, alfa más beta igual a teta. En nuestro caso, ¿cuáles serían esos dos ángulos internos? Pues creo que está un poco claro, ¿no? El primer ángulo, ya, estamos hablando primero de este pequeño triángulo de aquí, ¿no? Voy a pintarlo para que pueda quedarse más claro cuál es, que es este. Entonces, los dos ángulos internos primero serían X y X. Y la suma de esos dos nos va a dar el ángulo externo, que sería este de aquí, ¿no? Entonces, este ángulo valdría la suma de los dos, o sea, 2X. ¿Sí? Y ya está. Muy bien. Continuamos avanzando con el problema entonces. Vamos a remarcar de nuevo para no equivocarnos, ¿no? En el problema nos dice que el segmento AB es igual que el segmento BQ y es igual que el segmento QF. Ah, ya. Si ahora nos damos cuenta entonces, podemos ver de nuevo otro triángulo isósceles, ¿no? Ya. Y el primer ángulo del triángulo isósceles aquí mide 2X. Entonces, este ángulo que estoy pintando ahora de rojo necesariamente también tendría que medir 2X por la propiedad, ¿verdad? Como tiene dos lados iguales, pues tiene que tener dos ángulos iguales, ¿no? Y ahora por la propiedad del ángulo exterior también entonces, la suma de esos dos ángulos que son iguales e internos nos va a dar el ángulo exterior que sería este de aquí, el superior, ¿no? En este caso sería 4X, ¿no? Bien, ya está. Ahora, continuando el ejercicio entonces, ya nos damos cuenta que en el triángulo ABQ, que es este de aquí, en el triángulo ABQ, también es isósceles. Entonces, si un lado mide 4X, un ángulo, perdón, el otro ángulo también ha de medir ¿cuánto? 4X. Ya está. Listo, y ya tenemos ese valor también. Ahora, lo que se nos pide hallar a nosotros es el valor de X, ¿no? Y para hacerlo, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Primero, al principio del problema, en el ángulo B nos decían que medía 90 grados, ¿no? Se borraron por las líneas que hicimos, ¿no? Entonces ya tenemos un valor. Este ángulo de aquí mide 90 grados.
Ahora vamos a trabajar con todo el triángulo grande, ¿no? Con todo el triángulo grande. O sea, en otras palabras, vamos a trabajar con el triángulo ABC. Listo. Ahora, nosotros sabemos por la teoría fundamental de triángulos que la suma de los ángulos internos de los triángulos nos da 180 grados. Entonces podemos decir, por la teoría esta mencionada, de que al sumar primero los 90 grados más 4x más x, todo eso nos va a dar 180 grados, ¿no? Entonces aquí sumamos 4x más x, sería 90 más 5x, y eso sería 180. Luego 5x sería igual a 90, ¿verdad? Porque este 90 que está sumando pasa restando. Luego ese 5 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Y 90 entre 5 nos da el valor de 18. Y esa sería nuestra respuesta.